Hola a todos, queridos amigos de Motiva tu mente. Hoy tenemos una historia especial que te llevará a un viaje de introspección y tranquilidad. En este episodio, te invitamos a sumergirte en la misteriosa historia del Maestro del Silencio y descubrir las poderosas técnicas Zen para vaciar la mente y encontrar la paz interior en medio del ajetreo y el bullicio de la vida moderna. ¿Estás listo para aprender a escuchar el silencio dentro de ti? Entonces, acompáñanos en este viaje zen y descubre el camino hacia la calma y la claridad mental. Había una vez un joven llamado Hiroshi que vivía en una bulliciosa ciudad. Siempre estaba rodeado de ruido, el tráfico, las conversaciones de la gente, el sonido constante de las sirenas. Su mente estaba constantemente abrumada por el estruendo de la vida moderna. Se sentía agotado y ansioso, y buscaba una forma de encontrar la paz interior. Un día, Hiroshi escuchó hablar de un antiguo monasterio zen en las montañas. Se decía que allí vivía un maestro zen legendario conocido como el maestro Akira, quien era famoso por su profunda sabiduría y su capacidad para enseñar a las personas a vaciar sus mentes del ruido y el caos. Intrigado, Hiroshi decidió emprender un viaje hacia el monasterio del maestro zen. Caminó durante días por senderos empinados y aislados hasta que finalmente llegó a la cima de la montaña, donde encontró el monasterio. El maestro Akira lo recibió con una sonrisa serena y le invitó a quedarse y aprender. Durante los primeros días, Hiroshi luchó por mantener la calma. Su mente estaba llena de pensamientos incesantes sobre su vida en la ciudad y las preocupaciones cotidianas. Cada vez que intentaba meditar, su mente se desviaba hacia el pasado o el futuro. Un día, Hiroshi le preguntó al maestro Akira cómo podía vaciar su mente y encontrar la paz interior. El maestro respondió con una simple pregunta: ¿qué escuchas cuando te sientas en silencio? Hiroshi se sorprendió por la pregunta. Después de un momento de reflexión, dijo: escucho el viento susurrando entre los árboles y el canto de los pájaros. El maestro Akira sintió y dijo: eso es un buen comienzo, pero aún no has encontrado el verdadero silencio. Continúa practicando y escucha más profundamente. Los días se convirtieron en semanas, y Hiroshi siguió practicando. Poco a poco, comenzó a escuchar el silencio detrás de los sonidos. Descubrió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud profunda que siempre estaba presente, incluso en medio del ruido. Un día, mientras meditaba en el jardín del monasterio, Hiroshi finalmente experimentó el verdadero silencio. Se dio cuenta de que su mente se había vuelto completamente clara y tranquila, libre de pensamientos intrusivos. Se sintió en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Cuando compartió su experiencia con el maestro Akira, el maestro sonrió y dijo: has aprendido la lección más importante, Hiroshi. El silencio no es algo que debas buscar fuera de ti mismo. Siempre está presente dentro de ti. Solo necesitas aprender a escucharlo. Hiroshi regresó a la ciudad con una mente tranquila y un corazón ligero. Aprendió a encontrar el silencio dentro de sí mismo, incluso en medio del bullicio de la vida cotidiana. La historia de Hiroshi nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de ruido, podemos encontrar la calma y la claridad dentro de nosotros mismos si aprendemos a escuchar el silencio que siempre está presente. Si este vídeo te ha inspirado o te ha ayudado de alguna manera, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos a quienes creas que también les podría beneficiar. Y, por supuesto, déjame tus comentarios abajo. Quiero saber tu opinión y tus experiencias. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y bienestar. Hasta la próxima, amigos, y que el silencio interior te acompañe siempre en tu camino hacia una mente más clara y tranquila.